Hola nadadores, en este vídeo mi compañero Sergi Mirapeix explica lo que es el método Total Immersion Swimming en una entrevista muy rica en conocimientos. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hoy en Contraportada conocemos una nueva técnica Total Immersion para una manera de nadar deslizando sobre el agua, y lo haremos con todo un especialista del tema, Sergi Mirapeix, que además es exnadador. Bienvenido, Sergi. Buen día. Buen día, gracias. Como hemos dicho, hoy queremos aprender una nueva técnica, en este caso Total Immersion, pero explícanos qué es. Mira, Total Immersion, yo diría que son dos cosas. Sobre todo es una técnica de natación muy diferente a la técnica de natación tradicional y luego, sobre todo, es una metodología para aprender esta técnica. Es una técnica que en gran estrecha está muy focalizada en la hidrodinámica y el equilibrio. Quiero decir, nosotros lo que buscamos es que el nadador, en lugar de luchar con hacer mucha fuerza con brazos y piernas en el agua, busque la mejor posición en el agua, una posición hidrodinámica que le permita deslizar. Y nadar de una manera fluida, relajada, y que esto te permite a la larga nadar más distancia, más rápido y disfrutar de la natación. Porque has dicho que es totalmente diferente a la enseñanza tradicional de la natación. ¿Qué diferencias básicas hay entre unos y otros? Mira, sobre todo en la natación tradicional, como he comentado, está muy focalizada en hacer mucha fuerza con brazos y piernas, y entonces se focaliza sobre todo en trabajar el tronco superior y el tronco inferior de manera independiente. Primero trabaja con fuerza de brazos y fuerza de piernas, y nosotros lo que hacemos es integrarlo todo. Entonces siempre entendemos que debe haber una coordinación entre lo que son los brazos y las piernas a través de la conexión que hacemos con las caderas. Eso como rasgo técnico. Desde el punto de vista de metodología, el instructor, el coach, en este caso, siempre está dentro del agua. Nosotros trabajamos en los cursos en piscinas de 1,20 m, donde el entrenador y los alumnos puedan tocar de pies en el suelo. Y sobre todo la manera de entrenar es una metodología que está basada en secuencias, y siempre trabajamos con secuencias muy cortas, de manera que vamos grabando dentro del aparato neuromotriz del nadador. Todos los movimientos, desde lo más básico que es aprender a flotar, hasta hacer la brazada completa. Y sobre todo eso le añadimos el vídeo. El vídeo análisis es fundamental. Nosotros lo que hacemos es grabar a los nadadores el primer día y a medida que van evolucionando, ellos mismos pueden ver cómo progresa su natación. Y también van viendo los errores, lo que haces mal, lo que haces bien, lo que tienes que mejorar. Sí, el vídeo te ayuda mucho porque tú puedes estar insistiendo sobre un movimiento concreto y ellos, los nadadores dentro del agua, interpretan su manera. Pero luego cuando ellos se ven el vídeo es muy fácil para ellos ver y reconocer, tienes razón, este movimiento no lo estoy haciendo bien. Yo me imaginaba que lo hacía de otra manera. Sergi, has dicho algo para mí muy interesante, que dices el tema de disfrutar en el agua. La gente que hace natación, cuando sale del trabajo y quiere relajarse muchas veces, dice, yo voy a nadar porque me relaja. ¿Con esta técnica nos ayudará aún más a relajarnos en el agua? Sobre todo porque lo que buscamos es que el nadador desliza el agua de una manera relajada y sin tensión. Entonces, el nadador con esta técnica aprende a nadar de una manera muy larga, es decir, hace muchas menos brazadas que un nadador convencional. Y nosotros siempre ponemos el ejemplo. Cuando un nadador viene al curso y en 25 metros hace 20 brazadas, cuando termina el curso, pues se acaba nadando entre 14 y 15 brazadas. Claro, esto quiere decir que minimiza mucho el número de brazadas, minimiza mucho el gasto energético, y eso quiere decir que a la larga le permite nadar más rato, pasárselo mejor y siempre disfrutando de cada brazada. Nosotros siempre decimos que cada brazada debe ser un placer. Y, bien, yo creo que lo conseguimos. Tienes que deslizar, ¿no? Tienes que deslizar. Cada brazada, porque Sergi, ¿qué errores hacemos normalmente cuando nadamos? Mira, normalmente lo que hacemos es hacer muchas olas cuando nadamos, hacer muchas burbujas y hacer mucha resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Si al nadador no le enseñas a tener un buen posicionamiento en el agua de manera que pueda tener una posición aerodinámica o hidrodinámica, cuando avanza, él genera resistencia. Entonces todo eso, cuando nosotros lo filmamos, quiere decir que alrededor del nadador siempre hay muchas burbujas y se hacen olas. Con esta técnica, lo que entendemos es evitar todo esto, es deslizar de una manera ultra eficiente y que nuestro cuerpo desliza en este medio que es ajeno a nosotros, que es el agua, de una manera muy eficiente. Entonces después, cuando hacemos los vídeos, vemos que el nadador ya no hace burbujas y ya tiene la cabeza mucho más relajada, en cada brazada avanza mucho más que antes, etcétera, etcétera. Porque, Sergi, ¿a quién le se puede aplicar esta técnica? ¿A quién se le puede enseñar? ¿A todo el mundo? ¿O hay que tener algunas características, algún tipo de meta?
Mira, es una técnica que está abierta a un abanico muy amplio de nadadores, desde el más amateur que lo que quiere es aprender a nadar de una manera relajada y disfrutar del agua, hasta triatletas de alta competición, a nadadores de aguas abiertas y nadadores de competición en piscina. Lo que es curioso de esto es que, independientemente del nivel que tengas, siempre empezamos de cero. Nosotros siempre decimos que, como mucha gente lleva una mochila de su natación tradicional, lo que hacemos es un reset o una inhibición mental y empezamos de cero. Independientemente del nivel que tengas, siempre empezamos haciendo ejercicios muy básicos que son de control del cuerpo en el agua y de equilibrio. Entonces, evidentemente, si tú tienes unas buenas sensaciones porque has sido nadador o has hecho muchas horas de agua, la evolución es más rápida, pero al inicio es el mismo y el punto final es el mismo. ¿Qué beneficios aporta a todos estos competidores, estos nadadores de élite? Por ejemplo, a una persona que hace el triatlón, ¿qué beneficios le puede aportar? Pues, por el hecho de tener una natación más eficiente, quiere decir que cada brazada que hace avanza más, y eso quiere decir que al final se reduce en un número de brazadas menor que el que hacía antes. Para un triatleta es muy claro, si un triatleta de una distancia olímpica mide 1500 metros y cada brazada que hace avanza 1 metro, quiere decir que el tramo de natación hará 1500 brazadas. Nosotros conseguimos que, en lugar de hacer 15 brazadas para largo, haga 13, acabará haciendo la triatlón. Con 1300 brazadas. Esto quiere decir que se ahorra 200 brazadas. Esto quiere decir que cuando sale del agua ha hecho muchas menos brazadas que sus competidores. Con lo cual, a la hora de comenzar el segundo tramo, que es el tramo de bicicleta, este triatleta empieza el tramo de bicicleta con un desgaste energético inferior al resto de los competidores. Eso para lo que son de los triatletas. A los nadadores pasa algo similar. Quiero decir, al convertirse en nadadores más eficientes, son capaces de avanzar a la misma velocidad que sus contrincantes con menos brazadas. Esto quiere decir que, al final, también es menos gasto energético. Porque, Sergi, tú eres uno de los únicos coaches aquí en Cataluña con la titulación de Total Immersion. Creo que en España sois poquísimos. Pero ¿cómo descubriste esta metodología, esta técnica? Mira, yo he sido nadador, fui nadador de competición. Lo que pasa es que por motivos de compatibilización con estudios y natación, pues tuve que dejarlo a la edad de 17 años, pero nunca he dejado de nadar. Siempre he seguido nadando, ya no para competir, sino para hacer travesías de aguas abiertas, para estar bien físicamente, pero siempre buscaba la manera de cómo mejorar técnicamente. Y bien, había leído libros, había hecho cursos, pero ningún curso me aportaba, hasta que descubrí esta técnica. Hice el curso como estudiante, como alumno, y me llamó mucho la atención, sobre todo la metodología, lo sorprendente que es cómo, en un proceso de 13-15 horas, eres capaz de cambiar la forma a nadar completamente. Me fui al mundo de Total Immersion como alumno y poco a poco fui haciendo más cursos, hasta que un día se abrió una plaza para certificarse como coach. Nosotros les decimos coach y apuntarme. Pasé todas las fases y me certifiqué. Y ahora hace cosa de 1 año estoy dando clases. Y sí, somos poquitos. Esta es una metodología que está muy implantada en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en Inglaterra, y en el norte de Europa, y a España ha llegado un poco más tarde. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta técnica? Sí, esto es una técnica que hace más de 25 años que se imparte en Estados Unidos. Eso fue un grupo de entrenadores pioneros que vieron, sobre todo, que dentro del mundo de la natación y la competición había un momento que a los nadadores entrenaban mucho, y por mucho que entrenes y por más duro que sean los entrenamientos, los resultados no salen. Es decir, la gente, por más metros que hagan, no bajan de tiempo, y dijeron, aquí algo pasa. Empezaron a analizar esto con un grupo de expertos en biomecánica, con un grupo de psicólogos y un grupo de entrenadores, y dijeron, escucha, ¿cómo podemos hacer para que los nadadores con menos carga de trabajo puedan tener igual o mejores resultados? Y empezaron a investigar cómo pueden hacer que el cuerpo humano pueda deslizarse de una manera más eficiente en el agua, hasta que desarrollaron esta técnica y esta metodología, y eso hace más de 25 años que se hace en Estados Unidos, y eso está liderado por una persona muy emblemática desde el mundo de la natación mundial, que se llama Terry Laughlin, que es el quien fundó y el que ha formado los instructores. Y ahora aquí en Cataluña tenemos el Sergi Mirapey y otro entrenador, Rafa Soriano, que son los únicos coaches de Total Immersion. Sí. Si alguien quiere conocer esta técnica, quiere saber los cursos que impartas, Sí. o si puedes aplicarla, ¿hay algún contacto? Sí, bueno, yo les aconsejaría que fueran a la página web, que es www.smartswim.es, y allí veréis qué es la técnica Total Immersion Swimming, conoceréis los cursos que hacemos en Cataluña de Total Immersion, y también veréis material que colgamos sobre formas de nadar, vídeos y cómo manipulamos el cuerpo en el agua con el nadador. Allí encontrarán toda la información al respecto.
Pues, Sergi, muchísimas gracias por venir a Contraportada a explicarnos esta técnica novedosa para todos aquellos amantes o que quieran empezar a nadar. Y esperamos que algún día vengas aquí a Sant Cugat también a enseñarnos muy bien, el Total gracias a Immersion. vosotros. Muchas gracias. Nosotros llegamos aquí al Contraportada de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.